Uno de los objetivos de esta mesa redonda que hicimos, las redondas alineadas, es que intercambiemos opiniones, puntos de vista, los integrantes de los colectivos, que veamos cómo está la reforma educativa, si la entendemos, si no la entendemos, o si se requiere alguna otra explicación, etcétera. Pero lo que nosotros queríamos era comunicarles a ustedes qué es lo que el colectivo de profes piensa sobre la reforma educativa y cómo la pensamos combatir o la estamos combatiendo. Entonces sí, se abre una ronda de oradores, suplicándoles pues no extenderse mucho, ¿verdad? Lo que acaban de decir los compañeros, estoy muy de acuerdo, solo que tengo una discrepancia con la compañera Itzel en dos cosas, porque sí me gustaría que se vayan como aclarando un poco. Aquí se viene virtiendo un poco, o más bien mucho, de lo que políticamente entendemos que es la reforma y cómo la vivimos, y cómo, siendo simpatizantes de la educación zapatista, tenemos también una visión. Sin embargo, yo creo que en el momento ya de ser ejecutadores educativos en las aulas, hay otras cosas que enriquecen más nuestra práctica y sobre todo pues la convicción de la lucha social. Entonces, hay una cosa que me salta un tanto cuando hablas sobre la inclusión, de lo que dice el gobierno, y te fuiste muy allá con la exclusión socioeconómica, con el movimiento de rechazados. Y yo sí les quiero decir que como maestra de primaria, lo que nos ha metido la dinámica del gobierno sobre la inclusión tiene que ver con una situación. Nosotros antes teníamos unidades que le llamaban USAER, que eran como psicólogos que atendían a los niños con necesidades y capacidades diferentes, es decir, limitaciones motoras, intelectuales y demás. Se desaparecen esas unidades y entonces ahora dicen, ya no va a haber un psicólogo que se haga cargo de esos niños en particular. Ahora lo que van a hacer son unidades de desarrollo que le llaman UDEI, y entonces ahora ellos nada más van a focalizar al grupo en general y no a los niños de manera particular en cada salón, y los van a atender de manera generalizada. Entonces, ¿qué quiere decir la inclusión? Que tú, maestro de primaria, de secundaria, de preescolar, vas a tener en tu grupo niños ciegos, sordos, mudos, niños con Down. Y entonces yo me pregunto, y yo les digo aquí, ni la normal, ni la UPN, ni ninguna otra escuela te enseña a lidiar con cada uno de esos niños con capacidades diferentes. Y entonces esta es la verdadera dinámica del gobierno. El gobierno te exige que tú, licenciado de normal o de la UPN, atiendas a todos esos alumnos, cosa que no se está, digamos, puntualizando por qué estamos luchando. No nada más es esta cuestión discursiva y superficial de decir no queremos la reforma porque es laboral. No, atrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué vive el maestro día a día en las aulas? ¿A qué nos enfrentamos? Miren, eso es por un lado. Y entonces la compañera se fue más allá cuando hay otras cosas que aterrizar sobre lo que es la inclusión. Entonces, por un lado. Por el otro, ahí hablas tú de que viene el gobierno, nos dice, aquí está tu modelo educativo y lo ejecutamos. Yo te puedo decir algo, desde mi experiencia, compartiendo con compañeros que no son adherentes a la sexta, que pueden tener otras ideologías, no llegamos ni a eso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos pensando más en cómo solucionar el niño que viene con hambre, cómo solucionar el niño que es violentado física y emocionalmente en su casa. El maestro se ocupa incluso hasta de otras cuestiones que no tienen que ver con lo pedagógico o con lo burocrático y normativo de un papel. Muchas veces nos someten a dinámicas administrativas, es decir, te piden que trabajes con los alumnos, pero tienes que entregar tantos. Es decir, cuántas palabras por minuto lee el alumno, ¿no? Cuando hay otras cosas más importantes que tomar lectura. ¿Cuándo se trabaja lectura de comprensión? ¿Cuándo se trabaja que la matemática no sea memorística, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí sería interesante
ir aterrizando también cómo el maestro vive sin una ideología política, cómo es el aula y el enfrentamiento día a día. Va lo mejor de la mano, pero hay otras cosas por las cuales también estamos luchando y que son las más importantes. ¿Por qué? Porque es nuestro trabajo diario. Porque entonces también tendríamos que explicarle a la sociedad, y es lo que hago con los padres en las firmas de boleta, tratar de sensibilizar por qué no estamos de acuerdo en el día a día. ¿Qué quiere decir el currículum más allá del discurso de los libros? ¿A qué nos enfrentamos todos los días con los niños? ¿A qué estamos nosotros enfrentando a nuestros propios niños para vivir en sociedad? O sea, sí, lo que dijo el compañero es cierto. No se habla de ciencia, no se habla de arte, sí, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? O sea, a mí no me lo da el gobierno, ¿y qué hago? ¿Porque no me lo dan, no lo trabajo? Pues no, ¿verdad? Entonces, eso hay que retomarlo, eso hay que replantearlo. Yo creo que habría que hacer mesas de trabajo para poder nosotros ir viendo cómo ustedes como papás, como tíos, como abuelos, lo están viviendo con sus familiares y cómo nosotros como maestros lo estamos trabajando con nuestros alumnos. Porque yo sí les puedo decir algo, tengo compañeros con muchas ideologías, con muchas discrepancias en ese sentido político, pero cómo podemos llegar a trabajar de manera conjunta. Y eso sería todo. Yo soy profesora de secundarias técnicas, también de ciencias sociales, de Chiapas. Mi escuela es la secundaria técnica 80 en San Cristóbal de las Casas. Y venimos varios compañeros de otras escuelas de la región Altos, y nos llama a mí en especial la atención varias cosas, tanto de lo pedagógico como de lo político, aunque luego nos gusta como separarlo todo, ¿no? Creo que cuando hablamos de estas cosas que vamos a perder con las reformas, en una ocasión, cuando estaba lo de la reforma del ISSSTE, que ya no me va a permitirme jubilar cuando yo quería, sino hasta se sentía lo de la chingada esa, ¿no? Hasta entonces voy a poder, por la tablita esa del 10º transitorio. Entonces, cuando estábamos juntando los amparos para traerlos aquí, alguien me decía, oye, ¿cuántos años de servicio tienes? No, pues tantos. Se te hacen falta varias reformas. A manera de broma, pero ve, en la que nos han metido. En esta, que es ahora sí que la madre de muchas de las reformas educativas, porque tenemos las otras, ¿no? Que le van a dar el traste a todo el país, con no solo al sector educativo, sino a todo el modelo de país en el que hemos vivido, de alguna manera, unos con cada particularidad. Me llama la atención cuando pasa los compañeros esta historia de la CENTE. Tengo 25 años de servicio, no soy fundadora, pero sí muy cercana a las fechas, conozco muchos de los fundadores. De hecho, tal vez no personalmente, pero sí tenemos la referencia del maestro Ávila. Y cuando hablamos de la CENTE, a mí me duele un poquito, 36 años y seguimos siendo 4 estados los pilares que sostienen esta CENTE. Y luego digo, pero si ya son 36 años, ¿qué no estamos haciendo para que los demás estados sean consolidados? Porque de repente en el 2013 tuvimos una ANR, una Asamblea Nacional Representativa, con 29 estados. Yo estaba súper emocionada porque decía, 29 estados es más que 17 que necesitamos para tirar esta reforma. Pero fueron llamarada de petate. Y las condiciones de la conciencia o de la construcción, de la represión tal vez que tuvieron cada uno de los compañeros no lo permitió. Y seguimos aquí ahora. Y seguimos los mismos 4 como pilares de esta CENTE. Y me llama la atención también otra situación que decían, es que cuando sale la ciudad
ya les hace caso el Estado, ¿no? O sea que toda la chamba que venimos haciendo no sirve. Es hasta que la 9, 10 y 11 aparece, ¿no? Y ese concepto lo tienen muchos y yo me emocioné más todavía cuando salieron y empezaron a bloquear la ciudad, porque sí hubo un bloqueo general en el país y en esta ciudad monstruo, ¿no? Entonces era ahorcar, y ahora me pregunto ¿dónde están? ¿Dónde están? De verdad, ¿dónde están? Yo ya estaba súper emocionada, ahora sí le vamos a dar al traste a esta reforma. Y los compañeros de la 9 y los compañeros de la 10 salen con horario de clases, van a la marcha y luego ni siquiera se quedan para los resultados de la mesa, que si ustedes quieren, a mí tampoco me está gustando el rumbo, porque pienso que si el primer punto, que es la abrogación, se tira, que todo lo demás viene en cascada, no tienen por qué negociar primero yo tengo 6 meses sin cobrar, que no me paguen. Oaxaca tiene ya más de un año sin cobrar. Ya superaron eso, ya estamos haciendo otras cosas para comer. Entonces, lo primero, y esa es una crítica a mi organización, que es la CEN. Entonces, creo que a veces como que nos aparecemos unos, salimos otros, eso no nos está ayudando y no nos ha ayudado todos estos años. Independientemente de todas las posiciones distintas, sin respeto a veces dentro de nosotros. Pues este es trozo, este es estalino, este es amarillo y este es no sé de qué otro color. ¿Sí? O son zapatistas, esos son bien románticos, ¿no? Entonces, utópicos. Pero fíjense que dentro de esa utopía, aquí con una compañera que trabajamos juntas siempre hemos peleado, que también viene a colación de lo que ustedes mencionaron, de lo que se pierde con estos nuevos modelos, es la educación de las ciencias sociales, que es la que de alguna manera habemos varios aquí nosotros, y de las artes. La compañera, Noemí, voy a decir su nombre, está aquí, es maestra de artes en la Escuela Secundaria Técnica de San Andrés Larrainzar, donde yo trabajé también 10 años, y nuestro pleito con la dirección siempre fue que a la maestra la querían convertir, en vez de, como dicen ahora, facilitadora, en vez de maestra de artes, en hacedora de eventos. Maestra, a usted le corresponde el bailable para el Día de las Madres. Usted va a la clausura. Usted, hacedora de eventos, viene el concurso de no sé qué, de pintura, y usted tiene que tener 2 niños muy listos pintando, 2, 3 niños bailando, y 2, 3 con la flauta, y 2, 3 con no sé qué. Hacedora de eventos. Cuando yo siento que las artes es la parte de la educación que nos acerca a la felicidad, y la felicidad luego la dejamos como un objetivo fuera de nuestra currícula, ¿no? Lo que nos interesa es que aprenda a trabajar. Todos estamos en relación a preparar para lo laboral. Entonces, para vivir no importa, tú trabaja, porque cuando seas grande vas a tener que ganar dinero y vas a tener que aportar a la casa, y si no, no vas a poder estar en este planeta. Esa es una. Y la otra, a lo mejor no lo escuché aquí, pero luego me encuentro con muchas expresiones de estas. Piensan que los que estamos allá en las comunidades de Chiapas, en algunos estados de la provincia muy lejanos, no tenemos dinero, pero no nos estamos muriendo de hambre. Esa es una diferencia cuando hablamos de pobreza. Nos ven a la mayoría como que el harapo que traemos es indignante. Yo creo que sí no tenemos dinero y no consumimos tantas cosas, pero sí somos dignos y no nos morimos.
siempre hay una semillita que nace. Tal vez aquí es más difícil que en el cemento nazca algo, pero allá de verdad me gustaría, y lo quiero decir y siempre que puedo lo digo, porque somos dignos, sí somos pobres y no tenemos dinero, pero sí tenemos comida. Y lo repito y lo repito y lo repito porque quiero que me vean digna. Quiero que me vean bien, no quiero que, la pobrecita que nosotros los iluminados vamos a ir a levantar para que nazca y crezca en este proyecto de no sé qué, ¿no? Del agua, de la luz, del camino y de las no sé cuántas cosas que muchas veces nos quieren llevar. Y a veces lo entiendo, porque esa es la necesidad de aquí. O sea, vamos a llevar el proyecto de la luz a la comunidad. Bueno, ¿qué va a pasar cuando ya entre la luz? ¿Qué transformación va a pasar ahí? Entonces, a veces no quieren. Entonces, bueno, tengo mucho que decir, pero voy a dejarlo ahí por respeto a todos y para que escuchemos a los demás. Pues primero felicitarlos, pues sí, porque el estar ahí estamos. Y sobre todo los argumentos que están planteando, muchos los hemos estado discutiendo, o algunos nos falta, y creo que esa es la parte que tendríamos que estar trabajando. Creo que no solamente ustedes deberían haber tomado la iniciativa de habernos reunido. Creo que estoy escuchando que aquí ya vemos varios profesores. Yo, por ejemplo, soy profesora estatal, que nada tiene que ver con los federales, es otra historia. Y que eso no lo hemos hecho, ¿no? Después de cuántos años, ¿no? Tan solo desde cuando apareció la declaración de la CESTA. Pero bueno, qué bueno que hoy nos encontramos, que nos reencontramos aquí, y que yo espero que esta no sea la única reunión. Hay otras cosas que hacer. Sí siento que está la cuestión teórica, y estoy de acuerdo con la compañera, está la cuestión práctica. Y para mí sí es indignante, y sí lo voy a decir, que los compañeros de la CESTA, y lo mínimo hagamos en nuestra aula. Porque no todos hacemos la excelencia. Perdón, pero no la hacemos. Y hablamos de conciencia, pero no trabajo con el chiquillo, no busco cómo canalizar lo que no tenga a él, no le doy un buen trato. Entonces, sí, a mí particularmente sí me preocupa esa parte, porque entonces, ¿qué conciencia tenemos? Entonces, yo creo que no solamente es compartir la cuestión teórica, que es necesaria para aclararnos muchas cosas, pero a mí me gustaría tener un intercambio de experiencia. Yo creo que aquí podríamos, muchos tenemos diferentes saberes, compartirlo, retomarlo. ¿Y cómo hacemos que esa aula cambie desde el aula? ¿Sí? Decimos que no se puede, perdón, sí se puede. Por ejemplo, hablamos de los festivales. ¿Por qué los festivales? ¿Pierdes tiempo en los festivales? ¿O por qué trabajar en una escolta cuando trabajas con solo 6 chiquillos? Yo soy en la escuela estatal del municipio de Chimalhuacán y nosotros ya no hacemos festivales. No, así de plano. Y tenemos una actualidad peor que aquí con ustedes los federales. Entonces sí se puede. Y hay cosas que podemos empezar a cambiar. Entonces yo creo que podríamos continuar, ojalá esto no se quede aquí solamente, se pueda hacer una próxima cena. Sí siento que tenemos difíciles los tiempos y demás, pero creo que compromiso, si lo tenemos, estaremos aquí y estaremos trabajando y viendo qué hacemos, ¿sí? Yo creo que no es necesario que todos pertenezcamos al colectivo de profe, porque a lo mejor algunos ya lo tenemos, pero sí esa insistencia yo sí pediría, ¿no? Entonces sí apliquemos la CESTA, y bien lo han dicho los compañeros zapatistas. ¿Ustedes cómo lo van a hacer? ¿No? Porque nosotros lo estamos haciendo, a ustedes hoy les toca. Y ahora con el comparte lo volvieron a decir. La tienen de la, perdón, no voy a decir, de la chingada lo tienen, compañeros. Pero ¿qué van a hacer? ¿No? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que empezar a trabajarle, comprometernos, y de verdad cosas a lo mejor muy mínimas, pero sí las podemos hacer y desde dentro del lado. Y la otra, la pregunta de la compañera sobre el trabajo que tienen. Me imagino cómo lo están haciendo, pero me gustaría que platicaras un poco de esa parte, porque bueno, al menos en la ciudad nos mueve. ¿Qué onda con el documento? ¿Qué onda si están trabajando primaria, por ejemplo, si usan o no el certificado, si está dentro de la oficialidad? Porque se ha dicho con los compañeros zapatistas que tienen sus escuelas, que no tienen ningún documento, pero algunos también se han estado preguntando, y bueno, y cuando terminan allá y quieren salir, ¿qué hacen? Si no tienen un documento, y desafortunadamente, pues en el sistema en que estamos, pues es necesario. Entonces, solamente para saber,
Yo siento que bajo esos conceptos que maneja la reforma de calidad, inclusión, equidad, en realidad lo que se esconde es la desigualdad social en que viven los alumnos. Porque yo les voy a plantear así algo concreto que yo he vivido pues con mi grupo, ¿no? Tengo un alumno que tiene hiperactividad y su situación económica es un alumno con una familia disfuncional. Su papá y su mamá pues, están separados. El niño a veces estaba con la mamá, a veces con el papá, a veces con la abuelita. Y el problema es que luego el alumno se salía del salón y entonces la directora pues iba y nos decía que no lo podíamos dejar solo. En una ocasión, no sé cómo se interpretó, pero según se iba a aventar de un piso y pues ahí todos los maestros estaban preocupados, ¿no? Que no le fuera a caer la ruleta rusa, ¿no? Como dicen, ¿no? El zapatismo, ¿no? Dije, porque si no, la responsabilidad sobre nosotros. El problema es que sí, seguíamos las indicaciones que nos daban con el niño para tratar su problema, pero el problema es que a veces el niño no tenía para el medicamento. Y entonces toda esa situación, lo que nosotros vemos con la reforma es que se esconde esa desigualdad social en que viven los alumnos y aparte la escasa inversión que realiza el Estado en educación, porque como bien lo dijo la maestra, en realidad el Estado ya no está invirtiendo en educación en especial y todo eso nos lo atiborra a nosotros y está bajo nosotros la presión de los directores de que tenemos que asumirlo. Entonces es una situación muy complicada, ¿no? La que viven los profesores de tensión y eso precisamente es parte de esa política, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de la calidad y según la calidad es que se ofrezca el servicio, que estén los maestros en sus aulas, que se cumpla con el calendario escolar, entonces, pero ese no es el problema. El problema del escaso desarrollo académico que presentan los alumnos es por su situación económica social y, por ejemplo, de manera tramposa nos manejan alumnos idóneos y no idóneos, cuando en realidad vamos a las circunstancias concretas y los alumnos no idóneos son los que están precisamente imbuidos en una situación económica y social difícil, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Lo que yo observo. Y bueno, yo quería hacer una pregunta en el sentido de por qué la coordinadora no ha formado un nuevo sindicato, porque yo observo que los charros, pues va a ser difícil ganarles, porque siempre se imponen a punta de guamazos, ¿no? Entonces va a ser como medio complicado. Y digo, bueno, ¿por qué la coordinadora no plantea la posibilidad de formar un sindicato? Porque no podemos estar con esos mafiosos, ¿no? Porque siempre se van a imponer de esa manera. Y lo vimos en Zacatecas, ¿no? Por ejemplo, ahí está un ejemplo contundente, ¿no? De cómo se impusieron a punta de guamazos, ¿no? Soy Ana Luisa Cardona y voy a decir algo que no me gusta decir porque toda la gente no le gusta, es que soy abogada y también soy maestra. Me gusta la educación y he hecho algunas investigaciones acerca de la difusión del derecho mediante la educación, pero ahora con toda la reforma yo me he puesto a pensar algo, que la normatividad que existe no solo está hecha por personas que quisieron hacer mal a México, sino que hubo personas que fueron comunistas, socialistas, que pensaron y progresistas para su época y pusieron lineamientos dentro de la Constitución que permiten sustentar nuevas formas de pensar. ¿A qué va esto? A que el artículo 3 constitucional dice que la educación es obligatoria, pero todo derecho conlleva una obligación y un derecho para el Estado y para el individuo, ¿cierto? Entonces el gobierno tiene que poner todos los medios para que la educación se pueda dar, y esto ya lo saben todos. Bueno, entonces eso obliga al gobierno que él ponga todos los medios, y por todos los medios son todos los medios financieros, y eso sigue estando en la Constitución y aparte en todos los tratados internacionales de los que México es parte.
Y además existe un artículo 2 constitucional donde da libertad a los grupos étnicos originarios a autogobernarse. Y dentro del artículo 2 constitucional se puede estructurar un sistema educativo que solo sea regido y organizado por los pueblos de los grupos étnicos originarios, y ahí nace la autonomía de una educación. Que se necesita una argumentación y un proyecto sólido, ¿ok? Y dentro de ese proyecto se puede argumentar para toda la federación la igualdad. Si tú a un grupo étnico originario le estás dando oportunidad de explorar su educación según las costumbres y usos del lugar, a mí como ciudadano de México me lo tienes que dar aunque no pertenezca a un grupo étnico originario, porque pertenezco al grupo étnico mestizo que también es parte de México. Entonces eso es algo que yo quería llevar a los foros y a las personas que están más cerca de la gente, para que lo tengan en mente, de que si no se puede llegar a una abrogación total de la ley, a una propuesta general de la ley, se puede llegar a pequeñas propuestas de ley donde la autonomía de los pueblos se pueda dar. Estar la pregunta del compañero. El planteamiento rector de la CENTE dice democratizar el CENTE, no llegar al poder. Ya que la compañera hizo algunas referencias, apoyamos, impulsamos el movimiento cuando inició allá en el lejano 94, y dentro de mis cuestiones como formación, fui formado muy cerca de Samuel, de don Samuelito, y estuve aquí en la Ciudad de México estudiando en los colegios maristas, para que también se den cuenta de que pues de todos lados se cuecen habas, ¿no? Lo que sí es cierto es esto. Cuando la compañera hablaba del currículum y vemos el currículum de historia que está basado en análisis, que tiene una característica fundamental de la inclusión, pero también de la multidisciplina, pero también de una intencionalidad específica, sí carga el currículum. Y hay algo que quiero dejar claro. En lo personal, la cuestión social no me distrae, me ocupa, porque considero un aspecto fundamental el principio que dice que la educación es una superestructura sociabilizadora. Y si partimos de ese punto, tenemos que entender que la educación no es contenido ni administración, es llegar a entender a cada individuo en su contexto social. Entonces, esta es la diferencia, y sí hay una marcada exclusión, ante todo en los grupos étnicos, en los géneros y en las tendencias sexuales. Sí los hay. Aparte, yo tengo un grupo en este momento, yo trabajo con 47 alumnos en 10 grupos en la semana. Tengo tiempo completo. Sí, tengo 430. Hay grupos que tengo de 47 alumnos. Y en un grupo tengo 10 jóvenes con capacidades, le llaman diferentes, algunos con bipolaridad, déficit de atención. Es cierto, pero creo que las dos cuestiones finalmente están contenidas. Y esto, lo que decía mi compañera, el problema es que todos nos hacemos fuchi en el momento de que el otro viene de una corriente diferente. Si todos llegamos en un momento dado a coincidir en la necesidad de caminar en un rumbo, pues que sea un punto, un eje el que nos logre articular, será suficiente. ¿Ya? Esta es mi perspectiva. Tengo 34 años de servicio. He trabajado en las comunidades indígenas, hablo en un 70-80% tzotzil, entiendo perfectamente, me crié con grupos tzotziles. Entonces, finalmente, tampoco es la solución hacer remiendos a todo este proceso legal. No estamos de acuerdo como CENTE
porque consideramos que si esto se da, el objetivo para el gobierno estará hecho, porque finalmente lo que quiere hacer es unos pequeños remiendos y hacerle sana culito de rana, como le decíamos allá en mi tierra. Llegan unos tipejos, unos ingenieros, dicen certificado de infraestructura educativa nacional, escuelas al 100. Es una trampa impresionante, es el despojo de despojos. Van a llegar a las escuelas a decirle: nosotros somos madres de la caridad y venimos a pintarles la escuela, ponerles baños, bebedores, computadoras, lo que quieran, no les vamos a cobrar un centavo. Todo es para que la escuela y la educación sea de calidad en este país. Únicamente van a firmar la sociedad de padres, el director, hacen una especie de asociación ahí y van a firmar un documento ante el notario público donde se comprometen a pagar lo que inventamos. Lo pueden pagar en X tiempo, nos ponemos de acuerdo, no tenemos prisa por cobrar ese bien que estamos haciendo a la niñez. O si tienen escrituras, hagan las escrituras como aval y se resuelve el problema. Es el despojo brutal, compañeros. En unos cuantos años, si esto se lleva a cabo, la educación, lo que quede de educación pública en este país, va a ser educación privada, donde van a cobrar por todo. Imagínense nada más, me estaba yo acordando ahorita de la Nacional de Educadoras, que está ahí atrás en la colonia esta, ¿cómo se llama? Guadalupeín, que tiene un terrenazo, pero impresionante ese terreno, en el corazón de la ciudad. Se le han de hacer agua a la boca a estos inversionistas, esos terrenos, para hacer ahí 2 malls o 2 multifamiliares o algo así, ¿no? Entonces eso lo están aplicando y nosotros como padres de familia o profesores tenemos que correr la voz de que aguas con el 100, ¿eh? Bueno, había mucho, como siempre, cuando empezamos a discutir la parte esta de la CENTE, pues obviamente hay muchísimo que decir, por eso luego se traba uno hasta ver qué digo, porque hay tantas cosas que obviamente en tan poco tiempo, entonces diciendo que me pasé del tiempo y yo creí que había hablado hasta menos, ¿no? Pero ese es el asunto, que luego se nos escapan muchas cosas, porque efectivamente cuando decía esto del DF que se levanta, es como precisamente la parte de excluir a los compañeros de Chiapas y demás, cómo hasta ahí se maneja, ¿no? Cuando ellos están en paro total, ¿no? Fueron los primeros que están y obviamente no los pelan, entonces acá sí se levanta y entonces... Pero aquí en el DF la cosa no es tan fácil, digamos, ahí va caminando. Lo que también dije es, y lo que viene, pues es bastante complicado el sostener, o el de lo que viene, pues va a ser muy complicado, ¿no? Pero por lo menos ahorita en vacaciones, que creímos que se iba a venir todo abajo, pues ahí nos mantuvimos, podríamos decir, ¿no? Para empezar. Y entonces les digo, me podía comentar 2 o 3 cosas sobre la cuestión de la CTV. Por ejemplo, el foro que se realiza mañana se supone que era un foro de la CENTE y resulta que en este foro van a estar las autoridades de la SEP, del INE, etcétera, etcétera. Y además no nada más van a estar, sino que hay un bloque donde ellos participan y dan su punto de vista, cuando se suponía que era un foro propio de la CENTE. Y inclusive decía la CENTE, nosotros no vamos a participar en el suyo, que lo hicieron con empresarios, toda la derecha por allá, pues, que acá sí van a participar, ¿eh? Alguien por ahí dijo en la asamblea que estuvimos el sábado, es que es político. Entiendo que es una táctica, ¿no? Pero pues ni así, porque se supone que lo que vimos, pues que la CENTE es independiente y que es clasista y no sé qué, pero además ni siquiera era precisamente como parte, bueno, ustedes hacen lo suyo y nosotros vamos a hacer lo nuestro, ¿no? Pero en esa vía, para los compañeros, hay cosas que no estamos de acuerdo, pues obviamente se dan. Hoy no vamos muy lejos. Yo ya no me quedé al final de la marcha por lo mismo, que se dieron cuenta y estaba viendo los mensajes, la marcha de miles, alguien decía como 100,000 campesinos por lo menos, la mayoría de la UNTA. Y ya yo ya no me quedé en el Zócalo, pero parece que estuvo Brad ahí en el estrado, porque así lo manejaron, ¿ven? Y la CENTE participamos, claro, dicen algunos, si eso hubieran dicho, pues no vamos. Y ese es el problema de cómo se manejan para la negociación,
¿verdad? Y entonces cuando criticamos, pues obviamente nos dicen de lo peor, ¿no? Ustedes, ultras, y no sé qué, sectarios a los zapatistas, ¿no? O a los simpatizantes, porque lo que nosotros decimos que no lo somos, nos falta mucho, simpatizamos, somos adherentes, ¿no? Y entonces pues está todo ese refuego ahí. Entonces nada más le digo para poner ejemplos. Y lo último sobre la cuestión en la escuela, digamos, inclusive didáctica, de cómo son tan autoritarios y las autoridades no saben nada de eso, simplemente me dicen hazte el examen de historia, ¿no? Y le pongo una pregunta ahí nada más que dice, estado donde asesinaron a los alumnos a 43, ¿no? Pero ¿cómo pone esa pregunta? Pues, y no vienen los contenidos. ¿Eso qué? Pues es de la historia de nuestro país más reciente y estamos en el último bloque, no lo metí ni al principio, no, en el último, dirían coincidió. Y entonces, pues, obviamente la dejé, ¿no? Y hice los cambios, la meto, pues ya no tuvo otra más que aceptar, ¿no? Me hubiera dicho, hagas otro, pues hágalo usted y ya, ¿no? Entonces, y en general les digo muchas cosas que podemos hablar, y como decían por aquí, hay que reunirnos. Yo sé mi posición, compañeros, vamos a verlos el sábado por la mañana, y sobre todo, profes, todos los que quieran invitar a otros compañeros de la misma sexta, y entonces hacemos lo que no hemos hecho, que han dicho, vamos a acuerparnos, ¿verdad? Un poco más, somos de diferentes colectivos, individuales, todo ese rollo, pero podemos trabajar en una... a lo mejor no en una línea, con pautas, porque aquí no se trata de que nos vamos a dar línea, ¿no? Eso es lo otro, porque pues cada quien, dirían los zapatistas, a nuestras formas, modos, condiciones de cada quien, pues entonces nos movemos, pero por lo menos decir por aquí, por allá, porque efectivamente todos tenemos condiciones diferentes y no importa que estemos aquí en el centro. Ya se decía, digamos, Chimalhuacán, en el caso de mi escuela diferente a otra, etcétera, ¿no? Pero hay una riqueza, termino con esto, de lo que hay que discutir, no únicamente en el terreno de las entes, sino en todo, desde luego, ¿no? Y inclusive me gustaría hablar de otros ejemplos, de lo que decía la compañera. Nada más digo, tuve un alumno ciego, y hasta en el lenguaje hay que cuidarse, porque en alguna ocasión, bueno, ¿les queda claro? Ay, güey, ¿no? ¿Se entiende? Y a ver, los de atrás alcanzan a ver, ¿no? Así. Entonces les va a uno, entonces hay que cuidar mucho esa parte, porque si no, pues uno la riega, ¿no? Y efectivamente hay que entonces entender, porque la autoridad lo maneja al revés, ¿no? Los vamos a incluir como alumnos normales, ¿no? No al revés como luego se maneja, sino precisamente para no excluirlos, los vamos a meter y entonces tenemos todos esos residuos y demás, pero nosotros no sabemos luego cómo trabajar con ellos, con muchos de ellos, y así nos toca, ¿no? Y entonces les digo, hay mucho que podemos manejar y en fin, pero bueno, ahí los tenemos y a ver cómo le hacemos, porque sobre la marcha ahí vamos, ¿no? Pero lo que hemos platicado es, pues sí nos oponemos, los que platicamos acá, como otros compañeros, no todos, por eso luego nos andan corriendo, etcétera, etcétera, ¿verdad? La represión de la que decimos administrativa y todo, precisamente porque siempre estamos pegando de gritos por esto, aquello y demás, ¿no? Bueno, me toca platicar con la compañera. Muchas gracias por tu observación, compañera. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Desde el punto de vista teórico-pedagógico, la inclusión educativa es choncha, ¿no? O sea, es un bagaje grueso que mis respetos para quien en el aula han logrado sacar adelante proyectos de inclusión. De verdad que, viéndolo desde la óptica oficial, si tú en tu aula generas un ambiente de aprendizaje inclusivo, pues estás del otro lado, ¿no? Porque no es una tarea fácil. Y quien conozca el grueso teórico de la inclusión pedagógica se dará cuenta y constatará que es una chambota estar haciendo inclusión en el aula, ¿no? Pero lo que me decías, fíjate, me hizo reflexionar sobre la formación docente. O sea, ¿cómo nos están formando, no? La compañera que es investigadora, pues no nos va a dejar mentir, ¿no? Eres de la UPN, ¿verdad? Ok, en la UPN y en las normales hay una deficiencia metodológica de la formación docente en la licenciatura. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te solicitan que hagas una investigación, por lo general las líneas de investigación siempre están enfocadas a lo que, digamos, la oficialidad solicita. O sea que si tú, compañera, si estoy en la lista de cualquier cosa que tengas por ahí, pero, por ejemplo, si tú te quieres graduar de la UPN a nivel licenciatura y dices, yo quiero trabajar en inclusión, bienvenido seas, porque tu trabajo legitima lo que el Estado solicita a nivel de educación.
Tienes toda la razón, compañera. Y también en el caso de que tú dices, con toda la razón, en lugar de que estemos aplicando el currículum, estamos bien jodidos porque nuestros alumnos tienen hambre, no traen zapatos, se desmayan en el homenaje porque no tienen hambre y tal y tal. Y justo esto es lo que me llama la atención, ¿no? Porque si el Estado de verdad practicara la inclusión, esos niños no serían excluidos socialmente, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aplicar yo un currículum inclusivo si socialmente mis alumnos son excluidos, son marginados, ¿no? Entonces yo tengo una compañera que es era maestra de una escuela de educación especial y su escuela la cerraron. ¿Sabes qué? Se acabó este servicio. Vete. Entonces, mi cuestionamiento va directamente a esto. ¿Por qué los maestros tenemos que ser responsables de algo que le toca al Estado? O sea, tú como maestro te puedes fritar, ninguno de los que somos maestros somos incapaces de hacer nada, porque vivimos al día y nos reinventamos cada clase, y cada clase vas y sacas una cara y otra cara y buscas tus recursos, muchos, pocos, pero estás. O sea, la bronca no somos los maestros, la bronca es el Estado. Ajá, entonces, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Decía mi compañera, mírense, yo la neta te voy a decir algo. Para mí, que tú tengas un niño con capacidades diferentes, para mí eres una inepta. Y tenía razón, porque yo no estudié eso. Yo con duras penas leí historia y la comprendí en 4 años y ahí me voy, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo hacer? O sea, ¿qué preparación tenemos los docentes para estar con un alumno que tiene otras capacidades, ¿no? Entonces ella decía, yo le decía, no, pues sí podemos hacer la chamba, en este ánimo de hacer la chamba, ¿no? Y ella me decía, no, eso es dignidad humana. Tú no puedes tener un niño con capacidades diferentes porque esos niños requieren toda la atención que merecen. Entonces tú no lo puedes hacer, no te equivoques, o sea, no vas a tener gente en el aula y la vas a estar tú medio ahí te va, medio ahí te va. Y finalmente, esa inclusividad de lo que ellos hablan también es exclusión. Porque al tener chicos en el aula con capacidades diferentes, tú como maestro, y bueno, si alguien es maestro, pues vamos a compartirlo, ¿no? Por lo general, por ejemplo, en mi caso, yo tuve un niño sin pierna. Entonces tú te avientas tus dinámicas bien padres y vamos a hacer alguna actividad en el patio y al niño lo traes aquí. Vente, hijo, yo te voy tú vas a ser mi ayudante y lo motivas de otras formas, ¿no? Pero, vamos, o sea, mi compañera tenía toda la razón cuando ella decía, es dignidad humana. O sea, el Estado debería encargarse de ¿qué? Pues de que ellos tengan lo que necesitan. Ajá. Y bueno, por otro lado, ¿no? O sea, la dinámica global, digamos que nos ha rentado como una mercancía que está frente a un aula para sacar una chamba que ellos han puesto a nivel de una producción empresarial. En un momento, nosotros no podemos ser ninguna fuente de producción porque trabajamos con seres humanos, ¿no? De ahí que este rollo de los estándares curriculares y tal, porque la dinámica del aula es muy diferente. Toda la teoría se diluye en la práctica y lo sabemos. O sea, tú entras al aula y es otro mundo, ¿no? Y aquí lo que nos han enseñado los compas zapatistas es vamos a ser seres humanos, carajo, ¿no? O sea, no voy a llegar yo y maestra, te traje 50 páginas de la independencia y ponme 10. Ese es el error en el que hemos caído y al trabajar estas líneas de investigación oficial, al legitimar lo que el Estado nos pide como maestros, pues le hacemos el caldo gordo al Estado y seguimos reproduciendo esta educación bancaria de la que hablaba Freire, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que nos dicen los compas, reinventémonos, resistamos, rehumanicémonos, ¿no? Entonces, para mí, la exclusión del sistema educativo, pues no solo radica en eso, ¿no? Incluso a nosotros, ¿no? Cuando nos hacen estas pruebas estúpidas que recientemente, tú eres buen maestro, eres idóneo, pero tú eres mal maestro, ¿eh? Aunque en la práctica sea otra cosa, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes reprobar su prueba estandarizada porque en la práctica concibes la realidad áulica de otra forma. Ajá, entonces, el Estado siempre va a buscar la forma de desacreditar y más en estos tiempos en que el Estado está perdiendo esta parte de benefactor. O sea, el Estado benefactor se está diluyendo. ¿Por qué? Pues porque el capital ya no requiere que el Estado sea bueno con su población, sino que la tome como una forma
de seguir produciendo dinero pues, para las empresas, ¿no? Que es a quien se le ha dedicado el Estado siempre, ¿no? Entonces, sí, como tiene mucha razón. Yo creo que eso sería de un foro muy grueso, ¿no? O sea, la práctica educativa del siglo XXI, el perfil del maestro del siglo XXI, la formación docente, las metodologías, la pedagogía, porque tú que eres pedagoga no me vas a dejar mentir. No hay pedagogía de México, hay pedagogía piagetana y nosotros no somos burgueses. Yo no puedo educar a mis alumnos como dice Piaget, porque Piaget además agarró a sus 2 hijas de noche y de día y era su maestra. No, o sea, yo no puedo hacer pedagogía de la burguesía. Y lo que nos enseñan los compas, aparte está lo que decía el compañero, o sea, ellos han hecho una autonomía absoluta y están formándose no por lo que les dicta alguien, sino por lo que necesitan ellos como seres humanos, su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha sido una base muy sólida para el desarrollo de las comunidades, ¿no? Entonces, tienes razón, compañero, deberíamos sentarnos a hacer una pedagogía de aquí, de nuestros niños que tienen hambre, de nuestros niños que no tienen zapatos, de nuestros niños que sufren y se cortan las manos porque no tienen un iPhone. Esa pedagogía deberíamos hacer y dejar atrás toda la pedagogía que nos han metido de Europa, quizá últimamente de América del Sur, hay muy buenas propuestas, pero deberíamos hacer una línea de investigación que ya no legitime lo oficial, ¿no? En cuanto a la autonomía, es una autonomía disfrazada, ya se lo dijeron sus compañeros, porque el currículum o la propuesta de currículum 2016 habla de esa autonomía, en donde los profesores en consejo técnico vamos a decidir, ¿sí?, si se aplica el currículum tal cual o si se modifica. Pero viene ahí, quiero retomar a Junjo Torres, español, que él habla del metacurrículum o del currículum oculto. Y él comenta y nos comenta y nos dice Junjo en su planteamiento teórico que todos los currículums tienen un currículum a la vista, que es el cuadro bonito que vemos de colores, donde nos dicen las materias, y el currículum oculto, que es el objetivo principal del Estado por el cual qué es lo que quiere llevar a cabo o imponer. En este caso, la propuesta de Junjo dice, bueno, debería de haber un metacurrículum y un currículum oculto, pero que, como dice el maestro, tomar en cuenta el contexto social, cultural de los alumnos, y eso lo plantea. Eso lo planteó en Veracruz, ahora en un congreso en el que participamos, en la normal de Veracruz, que es nuestra primera normal que se funda. Entonces ahí se plantea esa situación, que en realidad todo lo que es el currículum se debería de sacar un currículum oculto, pero en beneficio de nuestra sociedad y de cada contexto social. Y no solo eso, que tomar en cuenta las necesidades de los alumnos, a pesar de todo lo que nos encontramos en las aulas o de todas las barreras, porque los alumnos no tienen barreras de aprendizaje, las barreras las impone el sistema y las barreras las impone el neoliberalismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los alumnos sobreviven a todo este bombardeo de medios de comunicación. Entonces, eso es en cuanto al currículum que debería de ser, ¿no? Lo que debería de ser, pero lo que la realidad es, ¿no? Que tenemos que estar siguiendo o legitimando un sistema que nos plantea, un sistema educativo que nos plantea el Estado, mano de obra barata. Bueno, en cuanto a la autonomía es disfrazada. La autonomía que nos plantea la reforma educativa no es una autonomía, como la habían planteado los compañeros, de ir y gestionar en cada uno de nuestros pueblos, ver qué necesidades tienes, y lo que planteábamos en Tlaxcala y lo que trabajamos en Tlaxcala. Porque no es lo mismo en Chiapas, no es lo mismo en la Ciudad de México, no es lo mismo en Sonora, porque simplemente los climas, todo es diferente. Entonces, ahí la autonomía que nos maneja la SEP es la gestión de pagos y servicios. Los padres realmente sí terminan pagando, y todos pagamos porque pagamos impuestos, y cuando se les condonan a empresas transnacionales un sinnúmero de impuestos, y a nosotros no se nos puede condonar. Los maestros pagamos impuestos y a veces pagamos más
de lo que debería de ser. ¿Sí o no? Nos descuentan todo el tiempo, e incluso antes no se descontaba de los accidentes, ahora se descuenta. Y eso es en cuanto a la autonomía. Bueno, en cuanto a la cultura y al arte, el profesor Tenoch y nosotros hemos impulsado mucho lo que son la expresión social, de descontento social a través de murales, a través de la pintura, a través del arte. Sin embargo, cuando llegamos a la escuela y presentamos nuestra propuesta y les decimos, queremos hacer esto, no puedes hablarles de zapatismo, no puedes hablar de rebeldía, no puedes hablar de resistencia, no puedes hablar de esto. ¿Por qué no puedo hablar si como profesores nos toca desde abajo, a la izquierda, decirle a los alumnos que ellos son seres humanos valiosos y que pueden expresarse por cualquier medio y pueden resistir también, y ellos son capaces de ser analíticos y lo que sea, pero son seres humanos importantes para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros impulsamos en nuestras escuelas mucho el arte, ¿sí? Porque hay maestros de artística muy desperdiciados, que no nada más sean coordinadores de eventos, son maestros que dominan los instrumentos, son maestros que estudiaron, son maestros que hacen maravillas con alumnos con capacidades diferentes. Entonces, eso también lo tratamos de impulsar en las escuelas, ¿no? Lo artístico, la expresión social a través del arte, y también ahí trabajamos lo que decían la compañera, la pedagogía, y también les enseñamos dignidad, porque la dignidad se nos olvida, y nosotros tenemos dignidad hasta para vivir, ¿no? Porque nos han enseñado a humillarnos, a someternos, pero ¿dónde queda nuestra dignidad y cómo la podemos, cada vez que podamos, a lo mejor elevar, ¿no? Y demostrar o denostar? Y bueno, en cuanto a lo que decía la maestra sobre la formación docente inicial, pues Díaz Barriga y Gil Anton, ya los conocen, proponen mucho esa situación. ¿Por qué a las normales no se les da el impulso, ¿sí?, que tenían anteriormente y cuál fue su propósito? Entonces, lo que queremos es que las normales, a pesar de todo el golpeteo, y aquí están los maestros que se acaban de jubilar, de las que fueron de la normal, fueron catedráticos de la normal, ¿por qué no dar impulso a ese normalismo, ¿no? a esa figura del normalista? Porque no cualquiera puede ser maestro, no cualquiera puede dar clases. Sí podemos compartir, pero no cualquiera puede tener esa situación. Ya lo decía el maestro Ávila, nos cuesta mucho trabajo dejar de hablar, nos cuesta mucho trabajo decir cómo nos vas a organizar, o nos cuesta mucho trabajo de organizarnos con tantos puntos de vista, y es un caos, porque nosotros estamos acostumbrados a liderar, a organizar y decir tú esto, y el zapatismo no es así. El zapatismo es compartir, el zapatismo es horizontalidad, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestras aulas, a pesar de reformas estructurales, a pesar de una reforma denigrante, a pesar de la pérdida de derechos laborales, como seguro médico, como un pago digno cuando nos retiramos por lo que estamos trabajando. A pesar de eso, yo creo que todos aquí, eso es lo que nos impulsa, el ver que los profesores y que toda la comunidad podemos organizarnos para sacar adelante nuestra niñez, nuestras adolescentes que van a ser futuros profesionistas y que les viene un mundo bien duro. Versa de la palabra. Bueno, con lo que comentaba, la pregunta de la compa sobre el certificado o el documento en la experiencia de Tlaxcala. Yo les comentaba que esa experiencia a nosotros nos permitió reafirmar la idea de que la educación es política y es conciencia. ¿A qué va esto? A que, bueno, las personitas con las que nosotros, los compitas con los que trabajamos en Tlaxcala, eran parte de la organización. O sea, ellos ya son hijos de integrantes de la CENU, ¿no? Entonces ellos, los padres, al ver pues, las deficiencias del sistema, al darse cuenta de las contrariedades que pues, se viven en el día a día, tenía la inquietud de que sus hijos empezaran a ver las cosas
pues de una forma crítica, ¿no? Desde lo que ellos ya llevan pues muchos años viviendo, que sería la simpatía al zapatismo. Entonces, en ese sentido fue que se empezó a organizar. O sea, los chicos no salieron nunca de sus escuelas, ¿sí me explico? O sea, ellos estaban porque la organización, digamos, lo discutió, lo platicó y les pareció bueno que hubiera otra propuesta, ¿no? Entonces, los compitas estaban ahí no clasificados por edades. Había chicos que tenían, no sé, 9, 10 años, 11, 12, 15, teníamos un chico de 16 años, entonces eso era muy padre porque los chiquillos de repente, pues sí, pues como es normal de su edad, pues no, querer relajar y eso, pero los grandes ya empezaban a hacer otras preguntas y entonces unos jalaban a los otros y así poco a poco se fue como construyendo. O sea, en realidad lo que nosotros construimos con ellos no era exclusivo, ¿no? O sea, ellos seguían por esta necesidad que ustedes mismos mencionan, ¿no? Pues finalmente vivimos en este mundo y pues sales de la primaria, sales de la secundaria y te piden un certificado para el siguiente, ¿no? Pero sí con la idea de plantar esa semilla, ¿no? del cambio. Entonces esa fue como la manera en que trabajamos en Tlaxcala. Bueno, por otro lado, voy a tratar de hacer también rápido aquí. La exclusión yo la veo, y creo que la gran mayoría de los compas aquí del colectivo, la vemos más bien como una política compensatoria, como una de las tantas trampas del neoliberalismo, para decirnos que vivimos en una democracia y que por lo tanto todos somos iguales, ¿no? Pero pues no es cierto, no todos somos iguales, ¿no? Porque cada uno de nosotros pues somos únicos, incluso aunque seamos hermanos de papá y mamá, pues cada uno tiene una particularidad, ¿no? Entonces, la inclusión de la que se manejan los planes y programas tiene un sentido más bien romántico, de decir, bueno, es que aquí aceptamos la diversidad, ¿no? Y ahora en los planes y programas se habla de la interculturalidad, pero hablamos de la interculturalidad en este sentido, no hablamos de una interculturalidad crítica, en el que se pongan en evidencia las condiciones sociales, ¿no? Empezando por ahí, la desigualdad social, en donde, como la maestra bien menciona, pues hay niños que no llevan ni qué comer, ¿no? O uno como profe le termina siendo de mamá, de papá, de amiga, de todo, ¿no? Sí, de todo con los chavos, ¿no? O sea, hay niños que efectivamente no llevan ni un peso y pues uno no te puedes quedar así, o sea, tú también sales al quite y estás ahí, ¿no? Yo sinceramente creo que esta inclusión que maneja el sistema, pues eso, como ya lo decía también Itzel, ¿no? Es una más de sus chances del Estado de dejar de corresponder o de dejar de asumir su responsabilidad, ¿no? Porque pues es bien fácil decir, pues ahí te va un niño con esta situación, ahí te va una niña con esta situación, a ver cómo le haces. Yo soy profesora en Aragón, en Casas Alemán, y ahí tuvimos el caso de una niña que tiene, no recuerdo, creo que es Asperger. No, bueno, esa sola niña ponía a la escuela de cabeza, a toda la escuela, porque nunca quería estar en su salón, a nadie le hacía caso, se ponía a llorar, hacía su berrinche, en varias ocasiones se nos quiso aventar de las escaleras, y todo el cuerpo docente estábamos así como de, ¿qué hacemos, no? Y como dice la compañera, o sea, es que uno no le quiere entrar a la chamba, pero ¿cómo te conduces frente a esos niños? Cuando hay estos niños, el Estado está obligado a dar una respuesta a estas familias que tienen una situación con un chico así, ¿no? No nada más en el caso de alguna, como en este caso que es el Asperger, ¿no? O sea, si no camina, o sea, hay niños, tenemos un compa que tenía un chico en su escuela. No, el niño iba en silla de ruedas y él estaba en el tercero y los terceros estaban en el tercer piso. O sea, todas esas incongruencias, el Estado, pues es bien fácil, todos somos iguales. No, yo creo que es más bien eso, ¿no? Una política compensatoria en donde nos venden el cuento ese, ¿no? Democracia, todos somos iguales, pero es cierto, no todos somos iguales. Bueno, en ese sentido. Luego también sí me gustaría comentarles que pues el trabajo de colectivo, pues, no sé, algunos lo conocen, lleva el maestro ya al diccionario más o menos 10 años, yo tengo aquí como 5. Pues antes se daban unas pláticas, ¿no? Igual los lunes, venía gente, charlábamos y demás, ¿no? Estaría bien padre pues que las pláticas se siguiera viendo los espacios, se siguiera discutiendo, pues porque sí nos hace falta, ¿no?
La primera clase fue la Copa de Chiapas, pero ahorita que... maestra, usted se preguntaba dónde estaban los de la 9 y los de la 10. Nosotros todas las marchas nos lo preguntamos, de verdad. Todas las marchas nos preguntamos dónde está la 9 y la 10, ¿no? Ahorita en estos últimos días, porque también hay que decirlo, la 9 ha tenido un resurgir, otra vez las marchas están empezando a ver profes de la 9, maestros de la 9. Las 10, como decía el compa Tenoch, ¿no? O sea, somos los 10 del colectivo y algunos a veces no podemos ir porque también somos mamás, somos papás, tenemos también otras cosas, y los otros 10, ¿no? Ahorita ya técnicas otra vez se ve, y aquí ustedes saben que técnicas es con las bien difícil, ¿no? Entonces, pues el trabajo del colectivo ahí está, es precisamente por eso que nos parecía importante organizar esta mesa, pues para acuerparnos como adherentes, ¿no? Como adherentes. Yo recién el sábado que estaba en un comparte que organizaban los compas del Frente del Pueblo en Resistencia Organizada, en Martín Carrera, yo les decía, ¿no? O sea, cuando ustedes quieran marchar aquí en una manifestación de la CENTE, de la educación, compañeros, con toda la confianza, vayan a donde está el colectivo de profes, y si ustedes no son profes, no importa, son adherentes, son nuestros compas, ustedes se pueden unir a nuestro contingente que es pequeño, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos marchando todos como sexta, ¿no? Como adherentes a la sexta. Ya me dejaron muy poco tiempo, y pues sí, exactamente, y voy en relación a la compañera porque es joven, tiene poco tiempo en el servicio. Todo lo que acaban de decir mis compañeros es cierto, nada más faltó agregar, por eso voy a ser muy breve. El gobierno siempre buscó la forma de crear palabras así muy rimbombantes, como la de inclusiva, pero esa inclusividad no fue otra cosa más que ir recortando el presupuesto del sistema educativo. Aquí compañeros que ya están un poquito más creciditos que yo también, más o menos que tienen años en el servicio, antes había escuelas de educación especial. Yo creo que a los maestros jóvenes sería bueno que dieran un repaso a la historia de la educación en México, porque es importante, y vean que esa carga de trabajo que le fue aumentando a los maestros, yo tengo año y medio de jubilado en primaria y secundaria, ese proceso de carga de trabajo se fue dando precisamente con esas palabritas rimbombantes que fueron inventando en la educación inclusiva, y apareció USAER, y los que sabíamos lo que iba a suceder, lo pronosticamos. Ese proyecto va a fracasar porque no hay el personal suficientemente capacitado para atender el país. Y debes de saber que gracias, no le estoy echando flores, pero fue real. No recuerdo en qué estado llegaron maestras, pero así un tumulto, no sé cómo pasaron, con la mujer de Salinas de Gortari, porque de un plumazo querían desaparecer educación especial del país, y ahí nace USAER. O sea, se le dio otro nombre. Y termino con esto. El grave problema de los compañeros a nivel Distrito Federal, hablando de esta situación que preguntaba la compañera de Chiapas, yo me pregunto, sabiendo que iban a perder derechos laborales, no fueron capaces de levantarse. Por simple lógica, porque esta reforma empezó al revés. Entonces, esa carga de trabajo que tú tienes, yo no me quería jubilar todavía, yo quería llegar a los 50 años de servicio, llegué a 47. ¿Sabes por qué? Porque me peleé con la directora y le dije, yo vengo a atender a mis alumnos, no vengo a hacer batalla de papeles. Entonces le dije, ¿me quieren quitar el grupo? Hablamos con los padres de familia. Y como sabía cómo me las gasto, dijo, no. Le dije, terminando el ciclo escolar, en el siguiente no me des grupo, pues me voy a jubilar. Entonces yo nunca apliqué el programa oficial, siempre me salí. Siempre tuvimos compañeros con inquietudes, pero la autoridad te ponía un alto. Y esto que está pasando ahorita, es lamentable ver que aquellos que acepten, estoy hablando a nivel Distrito Federal, esta reforma, son la correa de transmisión de lo que el Estado quiere.
Eso es lo lamentable de esto. Entonces, hay que, por eso dije al principio, tú llegaste al principio cuando leí, nuestra sociedad tiene una memoria flaca. Hay que ver qué fue lo que ha ido recortando el gobierno en todos los proyectos educativos. Y cuando hay maestros con inquietudes, le dicen, eso no funciona, eso no va a marchar. Por eso, y la maestra de que le dijeron que vaya reformas, la palabra revolución les dio miedo. Yo viví 3 revoluciones educativas que fueron un fracaso, porque fueron impuestas de arriba, no a las necesidades de abajo. Y bueno, lo que generan los proyectos autónomos es eso, no están dentro de la lógica del sistema. Pero de repente hay quienes sí tienen la necesidad de salir de esa formación. Allá se manejan los promotores de educación, como los promotores de salud. Entonces son los mismos chicos formados por algunos compañeros, pero cuando hay la necesidad de que alguno salga y necesita el papel, se recurre a una institución de gobierno que nos sirve para elevar estadísticas, que es el INEGI. Los niños que han recibido toda una formación de primaria, secundaria, viéndolo desde el lado oficial, que necesitan salir a la ciudad y integrarse por las necesidades de la familia o lo que sea, una escuela oficial, recurren a eso para obtener la certificación, pero no es la generalidad, porque se supone que los proyectos se están generando y formando para que los alumnos afiancen su sentido de pertenencia a la comunidad y no tengan que